Bienvenidos a este espacio de diálogo ciudadano. Ustedes, algunos ya deben saber que la FAM decidió abrir un nuevo espacio de comunicación, lo llamamos Diálogo Ciudadano. Ya tuvimos nuestra primera edición, eligiendo algunos temas como centrales y fundamentales para compartir con todos y todas, y ahora en esta segunda edición de Diálogo Ciudadano nos focalizamos por ahí en un tema poco abordado por los medios de comunicación en profundidad, a veces tocado muy por arriba, y que tiene que ver con nuestros adultos y nuestras adultas mayores, la realidad de su vida cotidiana, qué sucede en el marco de la pandemia, cómo estuvieron sobrellevando la pandemia, cómo están ahora todavía en este momento, y además qué nos pasa a nosotros como sociedad en general, con nuestros adultos mayores, por qué discriminamos, si discriminamos, si los atendemos, si no los atendemos, cuánto los tomamos en cuenta a la hora también de tomar decisiones, la sociedad entera y también la política. La verdad es que es un tema muy interesante, que ustedes lo van a poder ver a través de nuestro diálogo ciudadano en el formato digital, pero hoy se los traemos en este diálogo con reconocidas especialistas que ahora vamos a estar presentando. Obviamente que estamos dos integrantes del equipo de comunicación, varios miembros de la Junta de Gobierno de FAM, de la Comisión Directiva, y el presidente Ariel Ariza, el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Hola Ariel, buen día, buenas tardes. ¿Cómo te va, Verónica? Bueno, un saludo a todas y todos quienes nos están escuchando. Una alegría contar con Mirta Tundis y con Isolina Dabove, a quienes la verdad que desde FAM les estamos muy, pero muy, muy agradecidos por esta participación, ahora en vivo, que se suma a lo que Verónica venía anunciando, que es la segunda edición de nuestro espacio de comunicación Diálogo Ciudadano. Decir que como juezas, jueces, funcionarios de los sistemas judiciales de las provincias argentinas, nos interesa tratar los temas que conciernen específicamente a la tarea judicial, por supuesto, y traspasar la frontera de nuestra propia mirada y abrir a justamente intercambiar opinión con quienes son los destinatarios principales de todo lo que intentamos hacer y de las respuestas que damos, que son las ciudadanas y los ciudadanos. Y hay temas que hacen un poco al clima de lo que decidimos en los sistemas judiciales. Estamos muy impactados, exigidos y sobre todo conscientes de lo trascendente que es para la sociedad el rol que cumplen y que cumplimos quienes día a día intentamos dar esa respuesta que se viene a reclamar a los sistemas de justicia, sobre todo mirando que la mayor parte de los conflictos de una sociedad que está muy exigida, resquebrajada por las crisis sanitaria, económica, en distintos aspectos, puedan canalizar esa conflictividad en los sistemas que tenemos que resolver. Pero no todos son temas procesales, por supuesto, porque la sociedad está sometida en este momento a distintas presiones. Y por supuesto que nos interesa ver qué pasa con diferentes aspectos y con diferentes problemas que son nucleares para nuestra sociedad. Recién hablaba Vero de que ya van a ver ustedes la edición de Diálogo Ciudadano. Yo me permito anticiparla aquí, cómo se visualiza cuando uno ingresa a dialogociudadano.fam.org.ar. Aquí están, esta es la base para el acceso a los distintos contenidos, entre los que está, por supuesto, el tema principal que vamos a tratar hoy, y que se refiere a qué está ocurriendo, cómo han sido estos meses para los adultos mayores, qué problemas principalmente han sido lo determinante, lo dominante en este sector tan importante de la sociedad, viendo cómo esto constituye para quienes tenemos que tomar decisiones que refieren, que tienen como destinatarios, como protagonistas a las personas mayores, cuál es la particular mirada, la sensibilidad que hay que saber que está presente en este tipo de conflictos hoy en día. Refieran
a los temas que refieran. Cuando tenemos un sector de nuestra sociedad tan atravesado por una problemática en particular, es bueno que las especialistas que están invitadas esta tarde nos ayuden a pensar las mejores herramientas para tomar decisiones de calidad en este tipo de situaciones. Doblemente agradecidas a ustedes, Mirta y Solina, y bueno, continuamos, Vero, con la posibilidad de escuchar a nuestras invitadas. Sí, bueno, las voy a ir presentando. María Isolina Dabove es abogada, ella es egresada de la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, es 2 veces postdoctorada de la Universidad de Valladolid, es investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Ambrosio Luca Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mirta Tundis es una periodista de reconocidísima y vasta trayectoria, siempre Mirta ocupándose, cuando muy poca gente en los medios de comunicación se ocupaba de los adultos y las adultas mayores, estaba Mirta siempre alertándonos todos los días, lo sigue haciendo por supuesto, pero bueno, también ahora ella es diputada nacional y es vicepresidenta de la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados, así que para nosotros un placer contar con ustedes, y yo antes de empezar quería invitarlos a ver que hemos sumado también a Diálogo Ciudadano una campaña muy interesante donde nos hablan de honrar a nuestros adultos mayores, donde nos hablan de no discriminar, nos hablan de basta de viejismos, y es una campaña que se hizo y se presentó el 1 de octubre pasado a propósito del Día Internacional de las Personas Mayores, una campaña donde en esta iniciativa participó la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Maestría de Derecho en Derecho de la Vejez, el CONICET, el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y tomamos un pedacito de esta campaña a modo de introducción de este tema tan fundamental para la vida de nosotros. Yo creo que una vez, Mirta, vos me dijiste, hoy somos jóvenes y a veces no estamos pensando en que ese adulto, esa adulta mayor, vamos a ser nosotros, pasado mañana, en el día de mañana. Sí. Así que qué interesante erradicar la discriminación pensando en el ahora y pensando también para las generaciones, para todos, ¿no? Cuando lleguemos a la vejez, lleguemos a ser adultas mayores. Vamos a ver un pedacito, Franco, del video de la campaña protagonizada por Sandra Mianovich. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es importante que pensemos que estas personas mayores, que somos nosotros en definitiva también, nos enseñan desde su actitud, nos enseñan desde su ejemplo, y están siempre ahí para que podamos aprender de ellos. No discriminemos, aprendamos a no discriminar y honremos a nuestras personas mayores. Mi nombre es Sandra Mianovich. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Honremos a nuestros mayores.
Bueno, y ahora sí, la que quiera comenzar, si quiere empezar Mirta, si quiere empezar Isolina, ¿honramos nosotros a nuestros mayores? La verdad que los honramos en forma individual, es mi pensamiento. O sea, cada uno de nosotros que estamos comprometidos, si me preguntás a mí, si te preguntás a Isolina, seguramente vamos a decir que nosotros sí honramos a nuestras personas mayores, a nuestros adultos y adultas mayores. El tema es la sociedad que le tiene miedo a las arrugas, especialmente el adolescente, le tiene miedo a la vejez. Eh, y yo pensaba en esta pandemia que tanto se ocupaban y se siguen ocupando de los niños, y se habla de los niños, y bienvenido sea que se informe sobre la situación de los niños y todo lo que tienen que padecer. Y nuestros adultos mayores, para lo único que se habla en la pandemia de los adultos mayores es que si se contagian se mueren. Si se contagian se mueren. O sea, generamos pánico, generamos preocupación, que es un problema para el sistema sanitario porque ellos van a necesitar respiradores. Entonces, o lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, prohibirles salir porque era un riesgo. Que se puede decir lo mismo, pero de otra manera. No prohibirles, sino aconsejarles, decir, mire, no salgan, estamos para ayudarlos, si necesitan hacer mandados porque no tienen a nadie, si necesitan hacer un trámite, estamos para ayudarlos, pero no decirles, les prohibimos salir porque ustedes se contagian y son personas de riesgo. Entonces, creo que en eso demostramos que no los honramos, sino ante el temor a la vejez, ante el temor a que llenen las camas de los hospitales y necesiten el oxígeno y demás, los discriminamos. Eso es lo que creo yo. No sé, Isolina. Sí, Mirta, coincido punto por punto en tus reflexiones. Es así. Yo añadiría estas otras dimensiones de análisis. Honramos a las personas mayores desde un punto de vista discursivo, ¿no es cierto? En la palabra. Todos estamos de acuerdo en que hay que respetar a los viejos, a las viejas, que todos queremos además llegar a esta edad, pero cuando la transitamos o estamos a punto de transitarla, no nos gusta lo que nuestro espejo nos devuelve y mucho menos los estereotipos que circulan en la sociedad y que finalmente asumimos. Entonces aquí en esta palabra, honrar la vida, ¿no? En esta expresión de esta letra y de esta música, de esta canción tan hermosa, tan maravillosa, de la cultura de nuestro país, y que está también cantada, también celebrada por nuestra querida Sandra Mianovich, hay aquí un doble juego, una idealización. Discursivamente, todos estamos de acuerdo y creemos que ser viejos, ser viejas, es algo positivo, pero cuando tenemos que vivirlo, queremos huir, no queremos asumirla o la queremos transitar de manera maquillada, con eufemismos, tanto en el discurso, y entonces aquí hablamos de juventud acumulada, años dorados, tercera edad, es decir, usamos expresiones que no se corresponden con los hechos de estar transitando la última etapa del ciclo de vida. Por supuesto que el miedo no es sonso, como dice el refrán, detrás de este temor hay algunas razones o algunos impulsos, diríamos, vitales, que, bueno, son, hasta diría, primarios, son impulsos vitales, es decir, son reacciones básicas. Por ejemplo, el temor a la muerte. Sabemos que la vejez nos acercamos al final, además vamos viviendo pérdidas de nuestros compañeros, de nuestro trabajo, ¿no? A la hora de tener que jubilarnos, los que tienen o tenemos o tendremos la suerte de jubilarnos, la pérdida de los amigos, amigas, ¿no? Por la muerte que llega de manera inexorable, porque somos mortales, y entonces todo eso nos genera una ansiedad, una angustia, en definitiva un temor, que, reitero, no es sonso, o sea, hace referencia a un dato de la realidad, nuestra mortalidad. La cuestión es cómo nos plantamos frente a ese temor, cómo lo
lo digerimos, cómo lo asumimos, porque si hay algo objetivo, es esta realidad, la muerte. Por ahora la finitud. No sé si la biotecnología permitirá el deseo ancestral de ser inmortales, pero por ahora esto no llegó, es así. Entonces, un paso muy importante para honrar la vida, que es lo que quiere mostrar también el video, es asumir el paso del tiempo, aceptar los límites, aceptar la muerte como parte de la vida. Pero claro, eso requiere de un legado, es decir, de trabajar en pos de algo que deje huella. Y este algo puede ser de múltiples tipos, puede ser dar una palabra de aliento a alguien que realmente trascienda a esa persona con la que efectivamente estoy hablando, o el trabajo, o hacer bien las cosas, o dar el ejemplo. Mi nono decía, nena, vos siempre da el ejemplo, porque nunca se sabe cómo esto después resuena, te vuelve a vos. Bueno, esto que seguramente ustedes también han escuchado en su juventud, que ahora, o en la niñez, ahora quizás no se habla de la importancia de dar el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, las personas mayores simbolizan todo esto. Por eso es una etapa muy compleja. Y la aspiración de este accionar implicado en el honrar la vida, con mayúsculas, tiene que ver con asumir también la muerte, pero hacerlo desde un lugar potente, desde un lugar del disfrute, desde un lugar sensiblemente atractivo, ¿no? Bueno, en fin, son temas delicados, no sé, empezar No, por el final es siempre difícil, pero sirve al diálogo. me quedé perdón, Me Kevin. gustaría decir una cosa, porque ahí dice permanecer y transcurrir, y hablamos de los ancianos y hablamos de la muerte, pero y el deseo de los ancianos y la vida de los ancianos, el derecho a ser cuidados y el derecho a no ser cuidados, el derecho a tomar riesgo, el derecho a seguir su deseo, el derecho a enunciar su propia voz. Nosotros a lo que nos da miedo lo reemplazamos, lo corremos, hablamos por ellos, los cuidamos. Me parece que lo que dice Mirta, lo que dice Isolina, nos vamos a morir, no los podemos cuidar y evitar que se mueran. Lo que sí podemos es tratar de ayudarlos a que vivan hasta el último minuto, con su voz, con su deseo, con sus riesgos. No, nos está faltando esa parte, ¿no? Hay una parte de que es más fácil cuidarlos que soltarlos. Sí, Kevin, yo coincido con vos con este resumen que acabas de decir. Vos fíjate, honrar la vida y disfrutar de la vida, ¿sí? Fundamentalmente. Pero parecería ser que el disfrute de la vida está hasta determinada edad. Cuando ya pasás los 60, o los 80 o los 90, aquel que quiere vivir la sexualidad, ya es criticado porque es como que no se puede a determinada edad volver a enamorarse, volver a tener una pareja, abrazarse, darse un beso. Es criticado una persona mayor o personas mayores cuando se abrazan y se dan un beso, y no un adolescente o personas más jóvenes. Entonces decimos, ¿dónde los honramos? ¿Dónde los respetamos? ¿Dónde avalamos que la vida es desde que se nace hasta que se muere con los mismos derechos y las mismas posibilidades? Entonces, vos decís, desde el colegio primario es que se habla de los niños, en lugar de decir, a partir del momento que nacemos empezamos a envejecer porque empezamos a transcurrir vida, empezamos a transcurrir años, y en verdad no tratamos de ver cómo ensamblamos el adulto mayor. Yo siempre valoraba hace muchísimos años cuando hacía nota una actividad que se llevaba adelante en San Isidro, que no sé si seguirá llevándose, donde llevaban a la persona mayor del barrio con conocimiento de historia del barrio para que le cuente la historia a los chicos, porque la historia a través de los libros a veces es muy densa, pero cuando te la cuentan es diferente, y conocer la historia de tu barrio, ¿por qué no hacer trabajos dentro de las escuelas primarias y secundarias donde los adultos mayores puedan participar y no forzosamente ser el profesor o lo que fuere ocupar una cátedra y demás, sino
tratar de ensamblar. Entonces, esas cosas, esa discriminación que se tiene. Todos somos parte de la sociedad hasta determinada edad. Y después de determinada edad viene todo el tema de la discriminación y la falta de respeto hacia ellos, ¿no? Me quedé pensando que, Isolina, en un momento en tu artículo, que lo pueden leer en Diálogo Ciudadano, en la edición digital, hablabas de vejeces, ¿no? Viste que ahora no hablamos de la niñez, hablamos de distintas niñeces, y ahora empezamos a hablar de distintas vejeces. Me gustaría que puedas profundizar un poco esto, porque tiene que ver también en esto de cómo se llega y qué se hace a determinadas edades, que no todos llegamos de la misma manera, no todos tenemos las mismas condiciones, y en nuestros adultos mayores y en nuestras adultas mayores esto también se ve muy palpable. Algunas cuestiones tienen que ver con cuestiones básicas de salud y de cómo están a nivel psicofísico, pero otras también las cuestiones económicas, ¿no? Que también te da distinta calidad de vida. Distinto es el que cobra la población mínima de aquel que tiene un pasar más interesante, o aquel que está obligado todavía a seguir trabajando cuando el cuerpo ya no le da. Sí, así es. Mira, Verónica, una de las etapas de la vida en la que la singularidad, la unicidad, diría nuestro maestro Goldschmidt, de cada cual más se pone en evidencia, es justamente la vejez. ¿Por qué razón? Porque en la vejez hemos acumulado experiencias, hemos acumulado recorridos, hemos acumulado historias formativas, afectivas, deformativas, etc. Hemos transitado un camino que es realmente particular. Y entonces es en esta etapa en donde más se hace evidente, incluso nuestros cuerpos, cómo vamos naturalizando nuestros cuerpos, la forma de caminar, la columna, si está más o menos arqueada, tiene que ver con nuestra identidad, cómo la hemos ido tejiendo a lo largo de la vida. Entonces, desde ese lugar es que en gerontología hoy hablamos de vejeces. Si a eso le sumamos otros datos importantísimos que son demográficos, pero que inciden en la calidad de vida y en el ejercicio de los derechos, y en el ejercicio de los derechos en tribunales, dicho sea de paso, es la cuestión de la feminización. Las mujeres por ahora, no sé cuánto tiempo más va a durar esto, vivimos más. Hay múltiples factores, algunos son biológicos, pero otros no. Otros tienen que ver con las condiciones de vida. Y el hecho de que haya más o menos 2,5 mujeres cada varón a partir de los 70 años y más, a medida que la vejez se hace más vieja, bueno, hay más mortalidad de los varones y sube el índice de mujeres. Ahí es donde, bueno, aparecen las cuestiones de género, que no han sido visibilizadas suficientemente hasta ahora por los colectivos, las distintas olas feministas. Recién ahora, este último año, por la pandemia, empezó a haber un cruce, no sé si verdadero, un avance. Entonces, la cuestión de la feminización de la vejez hace que ya tengamos que diferenciar maneras de vivir esta etapa en función de los géneros. A esto hay que agregarle el dato de que las personas trans, específicamente, tienen una baja expectativa de vida, y entonces aún en el mundo, no solo en Argentina, no se han dado las condiciones de vida adecuadas para que este sector de la población pueda llegar a aspirar a cumplir 60 años. La expectativa de vida está entre los 35 y 40 años, son muy pocas, algunas son activistas como Paula Arraigada, que trabaja, ¿no es cierto?, en pos de los derechos, pero son muy poquitas. Entonces, por último, hay que hablar de vejeces en el sentido, digamos, vinculado a la cuestión de la autonomía a la que se refería antes Kevin. Según la última encuesta nacional que se llama ENCAVIAN, Encuesta Nacional de Calidad de Vida de Adultos Mayores, que fue realizada entre 2012 y 2014, podemos dividir a la población mayor en dos grandes grupos, las personas de 60 hasta los 74 y las de 75 y más. Dentro del primer grupo, si tomamos en cuenta la autonomía, ¿no? El
hecho de poder desarrollar las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, de manera independiente, el 90% de este sector puede hacerlo. O sea, hay un 10% que tiene ciertos deterioros, ciertas dificultades, y acá ya encontramos dos tipos de vejeces. Y en el segundo grupo nos encontramos con que las dificultades aumentan, llegan a un 40%, pero hay un 60% de personas mayores de 75 y más que siguen siguen siendo competentes para desarrollar una vida autónoma. Entonces, fíjense cómo la vejez se va definiendo en función de variables. Entonces no podemos hablar de que todos los viejos son iguales, son todas unas viejas caprichosas o lo que sea, ¿no? Y por último, sí quiero remarcar algo, lo vinculo con lo que dice Mirta, de los estereotipos y la discriminación, que, digamos, nace a partir de la pretensión de uniformidad, de decir todos los viejos, las viejas son así, pero también los estereotipos que los medios de comunicación tienden a instalar, ¿no? De hecho, con Isabel Lobrinsevich, una colaboradora de Mirta y además una amiga, estamos tras la denuncia contra un programa de televisión muy conocido, que en un segmento de este programa, tipo Chimentos, para más datos, ahí se hacía el humor, el chiste consistía en comparar viejos, artistas, famosos, que según ellos se convertían en viejas. O sea que ahí claramente había una discriminación importante. Bueno, ahora lo estamos peleando, hemos tenido un dictamen no favorable del INADI, de la Dirección de Asesoría Jurídica. Hoy justamente hemos respondido a ese dictamen rechazando sus términos, pero fíjense cómo una institución encargada de luchar contra la discriminación tiene también dificultades para entender que el humor basado en la ridiculización, que toma en cuenta un estereotipo que no es cierto, justamente porque es un prejuicio, no lo ven, no lo terminan de ver. Entonces hay realmente mucha dificultad, y el primer paso para tener una lectura abierta, fluida y consistente con la realidad del envejecimiento es admitir la diversidad de envejecimientos poblacionales y la vejez como un dato relevante a la unicidad que hace a la biografía de cada persona. Ariel, querías hacer una pregunta. La verdad es que escucho Isolina y Mirta y uno se va sumergiendo y por supuesto que entra a caer en los presupuestos de tiempo que no son posibles, pero es interesantísimo seguir haciéndoles preguntas. Y hay algo que nosotros tomamos muy en cuenta, que es un poco nuestro propósito. Permanentemente buscamos hacer estas actividades para ver cómo podemos mejorar nuestros desempeños, porque sabemos que si las estamos escuchando a ustedes es porque esto nos puede aportar herramientas para nuestra tarea. Y tengo dos inquietudes. Una que pasa por tratar de salir un poco de esto que ustedes describían también. Digo, como sociedad, ¿somos la única sociedad que tiene este tipo de problemas? ¿O hay sociedades que se comportan distinto, incluso también mirando las diversidades que hay en cuanto a etnias y grupos en nuestro propio país? No todos tratan del mismo modo con esta reacción de discriminación o negación hacia la vejez a sus mayores. Y lo otro, ¿qué herramientas podemos tener para mejorar estos aspectos de nuestra cultura? Y dicho sea de paso, si es que tienen algo que poder recomendarnos a quienes tenemos que manejar estas conflictividades, ¿qué les dirían ustedes a todos las mujeres y hombres de la justicia que tenemos que tomar decisiones en distintos ámbitos, si ustedes pudiesen llegar a nosotros? Yo voy a contar una experiencia personal que viví en el medio de comunicación hace unos cuantos años, respecto de cómo tratan a los mayores en otros países. Obviamente que en los países, o sea, ya globalizados, va cambiando el trato y las formas, o sea, nos estamos volviendo más indiferentes, pero a pesar de eso, yo recuerdo
un documental hecho por UNICEF a nivel internacional, donde mostraban cuál era el trato en España con el adulto mayor, en Japón con el adulto mayor, en Israel con el adulto mayor, en África con el adulto mayor, en Estados Unidos, en Uruguay y en Argentina. Voy a contar 3 casos porque si no serían muy largos. Bueno, mostraban en Japón que la profesora de danzas de las niñas era la más adulta. Esa era la profesora, no la más joven, ¿sí? En África mostraban a una abuela que cuidaba de sus 7 nietos porque los padres habían muerto de SIDA y les mostraban cómo defenderse de la vida, ¿sí? En Israel, bueno, tenerla en la casa como un dios y venerar a esos padres como dios. En Estados Unidos era la diversión pura en los geriátricos, donde compaginaban personas jóvenes con los adultos mayores a hacer fiesta y demás. Y en Argentina, ese documental mostraba la desidia, estoy hablando muchísimos años, donde Norma Pla se subía en la puerta de la CGT y en el momento que le sacaba el gorro a un policía le tiraban huevos. Eso le mostraban al mundo de lo que era el adulto mayor en Argentina y cómo se los trataba. Y yo creo que tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros discriminamos desde el mismo momento en que se jubilan. Y siempre cuento con experiencia. Yo, estando en el canal, los camarógrafos, periodistas que me decían, me tengo que jubilar, ¿cómo va a ser mi vida? Le digo, mira, tu vida cambia a partir del momento que el despertador no suena más a las 5 de la mañana. Cuando vos mañana te despiertes, ya es diferente tu vida. Y es el momento que el despertador no suena. Cuando después venían esas personas que se jubilaban, y dicen, ¿sabes cuánta razón? Yo esperaba que el despertador suene y ya me sentía que no era parte. Iban al canal y ya nadie tenía tiempo para escucharlos, para atenderlos, para detenerse, algo que el día anterior estaban compartiendo comidas, reuniones y demás. La vida cambia a partir del momento que uno se jubila, donde la sociedad determina que no sos parte ya del trabajo. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Organizando eventos, organizando no sé, reuniones que sigan siendo parte, y eso es lo que nos cuesta mucho cambiar. El día después que uno deja de trabajar, tiene cerrado las entidades bancarias, no te ofrecen más tarjetas de crédito, no te ofrecen préstamos, y los préstamos que te ofrecen son a tasas altísimas. Entonces, creo que dentro de la sociedad eso tenemos que cambiar. Y dentro de la justicia, que yo tengo un proyecto presentado, y ahora le voy a dar a Isolina para que siga con los otros temas, si no me extiendo mucho, yo tengo un proyecto presentado porque lo que quiero es que dentro de la justicia se tomen en cuenta prioridades. O sea, no es lo mismo tratar un expediente de una persona de 70 años, salvo que esté enferma, que una persona de 90 o 100 años. Y puedo contar el caso de una señora de 101 años que ni siquiera había cobrado la reparación histórica y recién ahora pude lograr que se la paguen. No podemos hacer esperar, porque no saben si van a despertarse mañana. Entonces, dentro de la justicia y dentro de otros sectores, tienen que tener un sistema donde no vean un expediente que dice fulano de tal, sino fulano de tal, de tanta edad, o fulano de tal con una enfermedad grave, porque las prioridades las tenemos que dar y las tenemos que cumplir. ¿Todos tienen necesidades? Sí, pero hay prioridades que las tenemos que respetar. Isolina, ¿querés agregar? Sí, bueno, a esa lectura de la diversidad de tratamientos sociales en relación con la vejez, yo le añadiría el espejo que nos mostró la pandemia, ¿no? En donde los países súper ricos, más desarrollados de todos, y los puedo nombrar, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Suiza, han sido los que peores decisiones políticas han tomado respecto de acceso a los recursos sanitarios de las personas mayores. Suiza ahora en la segunda ola estableció una recomendación de no facilitarle a las personas mayores afectadas de COVID-19
respiradores para dárselos a personas jóvenes. Bueno, en definitiva, esto es gravísimo, o en Bélgica que promocionaban el acceso a la pastillita a partir de los 70 años para incentivar el suicidio, ¿no? Morirse, porque ya lo dieron todo. Más o menos, eso justo empezó un poquito antes de la pandemia, que me había llamado mucho la atención, y después vi que siguieron con esa misma tónica. Y la experta independiente de Naciones Unidas actual, que se llama Claudia Mahler, es una jurista de Alemania, hizo un clamor muy fuerte para erradicar todo este tipo de mensajes, hashtags y bueno, noticias que circulaban en los medios de los países más ricos, presionando a las personas mayores, haciendo una especie de bullying gerontológico para que las personas mayores, los baby boomers, llamados así en Estados Unidos, se dejaran morir, no entendieran que es mejor que se murieran. Bueno, hoy contamos con una herramienta poderosísima a nivel judicial, y está en manos de ustedes, los magistrados, magistradas, magistrades, para incluir el lenguaje inclusivo, aplicado. Tiene jerarquía supralegal, o sea que es directamente operativa. Ustedes pueden tomar sus estándares para resolver cualquier asunto si ven que el Código Civil y Comercial, el Código Penal, los códigos de procedimiento, cualquier ley nacional o provincial, se opone a lo que allí está indicado. ¿A qué me estoy refiriendo? A la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue aprobada por la Asamblea General de la OEA el 15 de junio, que es el Día de Lucha contra el Abuso, la Violencia y el Maltrato a las Personas Mayores, del 2015. Nuestro país terminó el proceso de ratificación el 27 de octubre de 2017, o sea que está en pleno vigor. Hasta ahora ya hay 8 estados parte. Estamos esperando que Colombia termine el proceso de ratificación, es decir, que el Ejecutivo envíe a la Asamblea, a la Secretaría General de la OEA, los documentos que acreditan que el Congreso Nacional ya la aprobó su incorporación. Pronto llegaremos a 10, que es el número de estados parte que la Convención exige para que los organismos que van a auditar el cumplimiento se pongan en marcha. No obstante, ya es directamente aplicable, entró en vigor con 2 ratificaciones en el sistema interamericano. Eso ocurrió el 13 de enero de 2016, gracias a Uruguay y Costa Rica, que enseguida hicieron el proceso de ratificación. Y allí hay varios artículos que son directamente operativos y que cada provincia va a tener que establecer los ajustes razonables para que sus sistemas judiciales puedan hacer cumplir estos mandatos sin contratiempos. Me estoy refiriendo tanto al artículo 3, que se refiere a los principios generales. Uno de ellos dice tutela judicial efectiva, trato preferente, enfoque diferencial, que tiene que ver con lo que dijo Mirta. Y a su vez el artículo específico, que es el artículo 31 de acceso a la justicia, en donde obliga a todos los sistemas administrativos, procesales, ¿no es cierto?, administrativos o jurisdiccionales, e incluso métodos alternativos de solución de conflictos, a adaptar sus mecanismos para garantizar una justicia expedita. Más aún, los abogados que litigan, yo les adelanto, pueden hacer uso del artículo 31 como una especie de pronto despacho con base convencional, a la espera de que cada provincia adhiera, porque Argentina, esto es técnico pero conviene decirlo, Argentina incorporó este tratado con una aclaración y una reserva. La reserva es al artículo 31 para respetar la distribución federal de competencias, ¿no? Entonces, ¿qué dice Argentina? Yo la voy a incorporar, en la justicia federal aplicamos todo lo que acá se dice, y luego vamos a estar a la espera de que cada provincia haga sus modificaciones para incluir, ¿no es cierto?, estos criterios de justicia expedita, rápida, preferente, de enfoque diferencial. Ya hay varias provincias que han adherido. La primera fue La Pampa, le siguió Chaco, Salta ahora, Cava, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra provincia, querido Ariel, está un poco remolona, Santa Fe. Esperemos que La Rioja, Neuquén estaban también en trámites. A ver,
Esto es para cubrir todo tipo de discusión procesal, ¿no?, que ustedes tengan que resolver. Pero es un tratado de derechos humanos, o sea que se impone, como hemos dicho, por su jerarquía supralegal. Un último datito que les digo es que está próximo a ser tratado en el Senado de la Nación, gracias a la intervención, la postulación de la senadora nacional Norma Durango, la declaración de jerarquía constitucional. Ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales por unanimidad, y bueno, esperemos que se lleguen a las 2/3 partes de voto, como exige la Constitución Nacional, en el 75, inciso 22, para que tenga el mismo pedigrí que la Convención de Discapacidad, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Bueno, en cualquier caso, ya es operativo. Y si tienen que resolver un asunto conforme a lo que dice el Código Civil y Comercial, el propio Código remite su interpretación a los estándares de este tratado. Así que no hay excusas, señoras y señores. No hay excusas. No hay excusas. Ustedes introdujeron un tema que Eugenio Semino también planteó, y aprovecho para nombrarlo porque también participó de este número y tenemos algún video de él, que tiene que ver con, yo diría, el capitalismo y la tercera edad. Nosotros sabemos, la infancia es un invento reciente, es un invento de los años 60, 70. Ahora, cuando se inventó la infancia, apareció un mercado enorme para la venta de productos y también un mercado para las políticas públicas. Nuestras políticas públicas de seguridad vial, nuestras políticas públicas de higiene, se las contamos a los chicos porque los chicos lo introducen en la familia, presionan a sus padres, etc. Eugenio Semino dijo algo, y creo que ustedes están diciendo algo de esto, que es, hay también un mercado potencial, porque además de los derechos, el interés es un gran activador de reconocimiento. Entender que hay un mercado potencial enorme en los ancianos, hay una posibilidad de... No han terminado de dar lo que pueden darnos como sociedad, como parte de las políticas públicas, como agentes sociales importantes, y también como un mercado sofisticado que pide cosas que otros segmentos etarios no piden. Esta es una parte que tenemos un poco descuidada, ¿no? Estamos más cerca de los derechos que de eso, se los pregunto. Sí, yo siempre digo que obviamente que toda persona mayor que cobra su jubilación, que Verónica había planteado el tema de los saberes de los jubilados, la gran mayoría, yo digo que una franja de casi un 80% cobra menos de 20.000 pesos, menos, ¿sí? La jubilación mínima está en 18.126, si mal no recuerdo. Nos preguntamos, y nos tenemos que preguntar, ¿por qué cobran eso? Primero y principal, porque en la vida, en la actividad laboral, han tenido sueldos muy bajos. Entonces, no genera, una persona que hoy gana 30.000 pesos, no va a cobrar 50.000 de jubilación. Y sabemos qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que siempre decimos lo mismo, jubilaciones, jubileos para disfrutar de la vida. Lo que menos hace el jubilado es disfrutar de la vida, porque no le alcanza. ¿Qué pasaría con un jubilado o una jubilada, o pensionado o pensionada, si medianamente tuviese posibilidades de tener disfrute? Son los que mueven el mercado interno, son los que viajan por todo el país, son los que consumen, son los que compran regalerías, son el motor fundamental del desarrollo de un país de consumo interno. Son muy pocos los que viajan al exterior. ¿Qué hacemos para que ellos puedan realizar esa actividad? Nada, porque le pagamos poco, porque no le damos posibilidades a la recreación, no le damos posibilidades a desarrollar actividades que uno tiene que hacer después de jubilado, algo que no hizo en actividad, pintar, hacer escultura, no sé, cualquier cosa, ir a aprender a bailar, todo es plata, y es lo que no puede un jubilado pagar para ir a aprender a pintar, pagar para ir a aprender a hacer una escultura, pagar para hacer un taller de escritura, pagar para poder aprender a bailar. Entonces, creo que desde el Estado se deben generar los mecanismos para que disfruten de todo eso.
y fundamentalmente del viajar, porque durante toda su vida laboral es poco lo que han podido viajar y no conocemos nuestro país. Y el jubilado, le digo porque he viajado mucho con los jubilados, ese viajecito que junta ese pesito y que cuando va a una provincia son los que van a comprar el pastelito, son los que se van a comprar una mantilla, son los que van a comprar un regalito de recuerdo, y eso es mover el consumo interno. Y es lo que no pueden hacer. La quiero sumar a Silvina Furlotti y se las presento a Silvina. Silvina es la presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza, pero además es directora del Instituto de Investigaciones Judiciales de la FAM. Silvina, ¿cómo te va? Hola, ¿Cómo Silvina. estás, Vero? ¿Cómo estás? Hola, Mirta, hola Isolina, gracias por estar. Bueno, qué lindo que nos puedan contar todas estas cosas a nosotros para que podamos progresar y tratar de entender como jueces y juezas que somos, que nos cuesta por ahí cambiar nuestras estructuras de pensamiento. Me mandan por WhatsApp, me mandan una pregunta para las dos, desde la subdirectora de Acceso a la Justicia que tiene de la Suprema Corte de Mendoza, la doctora Celina Correas, que bueno, que aparte es una gran amiga y es una persona que se preocupa muchísimo acá en Mendoza por justamente los adultos y las adultas mayores, que tiene un gran compromiso y ella ha invitado a varios hogares hoy a presenciar este diálogo. Y en su grupo de WhatsApp, las personas encargadas de estos hogares se preguntan qué pasa con los ancianos y las ancianas que están en estos hogares, que están, digamos, como encerradas y que no pueden recibir visitas. ¿Qué les podrían decir ustedes a estas personas? Gracias. Sí, si me permitís, Mirta, cambiar el orden de intervención. No, pero no. Iba a dejar que respondas vos. Bueno, primero porque Celina también ahora la considero una amiga, estoy en contacto con ella. Le mando desde acá un gran cariño, un gran saludo. Justamente estamos organizando, ella en realidad, yo soy invitada, están organizando desde el Poder Judicial de Mendoza un muy lindo seminario sobre residencias gerontológicas y los derechos y las libertades en la pandemia. Así que esta pregunta va a ser como una avant-première de la actividad que se va a hacer en breve, que se va a hacer la difusión seguramente también a través de la FAM, porque es del Poder Judicial de Mendoza. Bueno, miren, la realidad jurídica, ¿no? La condición jurídica de las personas que viven en residencias gerontológicas es realmente muy compleja, sobre todo por las prácticas sociales que son ilegales, es decir, que son contrarias a lo que está establecido, incluso en los institutos más básicos, más tradicionales y más antiguos del derecho argentino. Todos sabemos que una persona sigue siendo plenamente capaz desde los 18 años hasta que haya una decisión judicial que restrinja el ejercicio de algunos derechos en función del estudio, las pruebas interdisciplinarias, etcétera, etcétera. Bueno, sí, entonces, sigue siendo capaz. ¿Qué sucede en la práctica? Todas las personas mayores que ingresan a las residencias lo hacen llevadas del brazo, literalmente hablando, por sus familiares, sin que ellos puedan decidir por sí mismos. Por supuesto que hay que dejar de lado los casos extremos, en donde hay que aplicar los criterios de las internaciones involuntarias, la ley de salud mental, ¿no es cierto? O, bueno, una situación que no es de salud mental, pero es de fuerza mayor y generaría un daño para su persona, y entonces la familia toma la decisión. Salvo esos casos que tienen que ser excepcionales, es la persona mayor la que debería celebrar un contrato que la jurisprudencia ha señalado como innominado y atípico, porque sigue sin regulación, aunque entre paréntesis ya hemos presentado un proyecto de ley para regular este contrato, que esperemos salga adelante. Entonces, en la práctica, ¿qué pasa? La familia lleva a la persona mayor va resignada, muchas veces la engañan, y entonces, con o sin pandemia, esta es la realidad. Lo que pasó con la pandemia
es que, claro, los geriátricos, hablando mal y pronto, se transformaron en focos de infección de primer nivel, porque son instituciones que funcionan de manera cerrada, las personas que allí salen y entran suelen ser el personal que tiene pluriempleo, y entonces van de un lado a otro, y lo primero que se hizo fue prohibir el ingreso de los familiares, y a todo esto costó muchísimo que los geriátricos y luego los municipios, que son los encargados de auditar el cumplimiento, acataran los protocolos, y mucho más que se hagan hisopados. Hubo que interponer muchos amparos, que me constan incluso que lo han interpuesto los dueños de geriátricos para lograr que las obras sociales, las prepagas o incluso el Estado, colaborara con la cobertura económica, porque aquí también hay una cuestión de dinero, digamos, en juego. Muy bien, entonces, en la pandemia hoy lo primero que se hizo fue prohibir la entrada. Eso en principio estuvo bien, porque en realidad estábamos todos encerrados. Si a eso le hubiéramos sumado el cumplimiento efectivo de los protocolos, bueno, hubiese sido razonable. El tema es que esa prohibición se siguió sosteniendo, incluso en aquellas regiones, como la Ciudad de Buenos Aires, que ya se empezó a flexibilizar un poquito más porque están empezando supuestamente a ceder los contagios. Entonces, ¿qué es lo que habría que haber hecho en aquel momento, cuando no se podía garantizar el contacto físico? Arbitrar mecanismos alternativos que la tecnología permita. Acceso a celulares, a computadoras, ayudar a las personas mayores para que puedan vincularse y sean ellos incluso los que llamen por teléfono o que se contacten, y no esperar a que la familia me haga un llamado telefónico. Bueno, desde eso hasta la discusión actual en torno a los requerimientos que hay que implementar para volver a habilitar en aquellas regiones en donde es posible la revinculación, ¿no es cierto?, el trato directo. Esperemos que esto se haga realidad. Entiendo que Mendoza particularmente ha estado estos días, digamos, con muchos contagios. Por supuesto que esta decisión es de salud pública, ¿no?, pero también es una decisión vinculada con la salud mental y la salud social, si se me permite, en sentido amplio. Entonces, este derecho debe ser encauzado de alguna manera, mediante algún protocolo, algún mecanismo que garantice que efectivamente tanto la persona mayor que allí reside, como el familiar, el amigo, la pareja, el amante, quien sea, pueda vincularse de alguna manera. Pero ese derecho no se puede perder. Lo que hay que hacer es transformarlo mediante el acceso a tecnología. Y eso también es dinero. Ese es el otro. Y lo último que digo es, la pandemia también develó la gran desigualdad en educación digital. Si hay algo en los que también se vieron afectados los mayores, fue en el analfabetismo digital. No hubo una política pública sostenida para que la persona mayor, aunque sea con un celular prestado, pueda sostener una videollamada o lo que sea. Eso también ha sido una barrera, y lo demostró el famoso Viernes Negro, que seguramente Mirta también recordará, en donde todas las jubiladas salieron a la calle porque querían el cajero humano, porque nadie los entrenó a usar el cajero electrónico. Entonces, hay muchas aristas que hay que revisar, pero con imaginación y con buena voluntad real, es posible revincular a las personas y mantener un derecho tan básico, tan esencial como es el contacto, la comunicación con los familiares, porque de lo contrario, esas personas entran en pánico, se deprimen y se mueren más rápidamente, ya sea porque el sistema inmune cae por la angustia, o bien se mueren de cualquier otra cosa, o se dejan morir por depresión, que es igual de grave que el COVID. Yo te quería agregar, porque en muchos casos, que Mirta también lo trató en el video que aportó para Diálogo Ciudadano, en muchos casos tenían imposibilidad de acceso a la salud, pero a los controles básicos. Entonces nos llamaban a los programas de radio y nos preguntaban cómo podían hacer, porque ellos llamaban a PAMI o llamaban a su obra social, entonces no le respondían. Por un lado, la campaña masiva era
vaya, pida turno, hágase el control cardiológico, no se deje estar, y por otro lado te decían, no me atiendan los teléfonos, no me dan los turnos, estoy solo o estoy sola en casa, entonces llamaban a la radio. Imagínate nosotros los periodistas con la imposibilidad de dar algún tipo de respuesta a esa situación, llamábamos a los funcionarios, pidiéndole explicaciones a los funcionarios, pero era un círculo, en un momento era un círculo vicioso también, entre la angustia del que llamaba a la radio, nosotros no poder dar respuesta, y el Estado que tendría que estar allí dando respuesta tampoco. Como, Mirta, te vi muy preocupada vos en el video en esto, ¿no? Porque pensando en las consecuencias de la salud post pandemia también. Es que es terrible porque todavía no tenemos, si en Europa no se tienen estadísticas de la cantidad de muertos que hay reales, porque, por ejemplo, lo que planteaban de los geriátricos en España los cerraron y en Italia y en otros países, y allí la gente murió y nadie sabe qué cantidad de gente murió, o sea, el trato. Y acá el problema es que te dicen, sí, hay una teleasistencia, pero la verdad que muchos de nuestros adultos mayores, la gran mayoría abandonó los tratamientos cardiológicos, abandonó los tratamientos oncológicos, abandonó los tratamientos renales, hay un abandono por el temor que se generó y la falta también de algunos médicos que, si bien todos fueron aprendiendo en la marcha, porque lo que bien dejó al descubierto, como dijo Isolina, es la falta de tecnología, en todos los sectores, no solamente en el adulto mayor, sino también en los profesionales que no atienden bajo teleasistencia, que es otra forma de atenderlo, es una forma de entregarle, decir, bueno, no podemos, vaya a hacerse este estudio, pero ¿qué pasa? Si se descompone no te lo quieren llevar a la clínica porque se puede contagiar de COVID. Entonces, no tenés atención en las clínicas, no te atiende el médico, seguís tomando la medicación que tenés y cuando la terminás, capaz que no la pedís. Hoy se ha agilizado, te dan las recetas electrónicas, pero hay muchos jubilados afiliados al PAMI, por ejemplo, que desconocen por la falta de tecnología. ¿Por qué? Porque no tienen un celular, porque no pueden pagar internet, porque hay proyectos, los cuales los venimos peleando, de accesos a los TICs, a las tecnologías y demás, donde se le facilite al adulto mayor, ya que se les dice, bueno, ahora puede pedir la receta electrónica y se la mandamos por WhatsApp. ¿Qué WhatsApp? Si no tienen, no pueden pagar. Entonces, creo que el abandono del tema de salud es un tema que nos va a quedar post pandemia y vamos a ver realmente la cantidad de personas que van a fallecer, y no por COVID, sino por el tema de coronario, por el tema oncológico, por tratamientos que los mismos médicos especialistas te van diciendo que han abandonado. La verdad que es terrible, porque nos muestra que no estábamos preparados. El tema de salud era un tema que lamentablemente quedó de lado. No, es como que en los países globalizados, es como decía Isolina, no les importa. Si son viejos, que se mueran, menos problemas, total, ya vivieron la vida. Y creo que eso es lo que ha quedado al descubierto, no estamos preparados para atender. Entonces, ¿cuál fue la mejor manera? Prohibirles salir para no enfermarse, pero no tener una prevención y protección para decirles, bueno, miren, ustedes están protegidos, tienen esta posibilidad, y los médicos que obviamente no han utilizado la teleasistencia como tenían que haberla utilizado, ¿no? El médico primario al que me refiero. Perdón, quiero hacer un pequeño agregadito, prometo ser breve. La Convención de Personas Mayores cuenta con un artículo muy especial para la pandemia, que es el artículo 29, que hace referencia precisamente a los deberes de los Estados parte de garantizar todos los derechos y libertades que allí están en situaciones de emergencia y catástrofe, y esta es una de ellas. Hay solo 3 tratados de derechos humanos que tienen esta obligación incorporada: la Convención de los Niños, la Convención de Discapacidad, y esta es la tercera. Hagamos uso de ella en nuestras decisiones judiciales.
Yo las voy a invitar a ir cerrando, porque nos excedimos un poquito de tiempo. El tema lo valía, quiero decirles que obviamente quedaron muchas preguntas, seguramente en algún momento lo volveremos a abordar, pero a modo de cierre a mí sí me gustaría un mensaje que nos puedan dejar como conclusión o por ahí también como desafío para el futuro, para todos como sociedad, no solamente para los miembros y funcionarios de los poderes judiciales, sino también a todos nosotros en general, pensando en esto, ¿no? En los derechos humanos de nuestros adultos, nuestras adultas mayores. Yo de mi lado simplemente y muy cortito decir que tomemos conciencia que todos vamos a ser adultos mayores, que es lo que dije la vez pasada y es lo que hablé con vos, Verónica. Yo ya me considero una adulta mayor con mis 64 años, que los tenemos que hacer parte, que el respeto y el honrarlos nos va a gratificar y nos va a hacer mejor sociedad. Lo que tenemos es que en lugar de desplazarlos, incluirlos. Y esa es la mejor manera, porque uno aprende de la experiencia. Y como dijo Isolina, el adulto mayor o las personas mayores acumularon experiencia. Y la experiencia es lo que nos va a enseñar o lo que les va a enseñar a los más jóvenes a que a través de esas energías que ellos tienen y de hacer las cosas rápidas, la experiencia de la persona mayor va a hacer que eso que hicieron rápido lo hagan correctamente. Así que honremos a nuestras personas mayores, porque es de la mejor manera que vamos a tener una mejor sociedad y un mejor país y mejor mundo, si esto se lleva adelante en todo el mundo. Isolina. Sí, adhiero a las palabras de Mirta y le agregaría la necesidad de trabajar por fomentar la relación entre las generaciones. Honrar a los mayores implica que los mayores también honren a las demás generaciones, que se pueda entablar un diálogo, un intercambio fructífero, y para eso es necesario combatir los viejismos sociales, pero también los auto o micro viejismos. Ustedes, como jueces de este país, tienen una función muy importante, esencial, porque son la última palabra, como decía el juez Oliver Holmes, el derecho es lo que ustedes dicen que es. Y esto es lo que recibimos como ciudadanas, como ciudadanos, como ciudadanos comunes. Entonces, les hago un pedido para que se tomen en serio la convención, estudien su contenido, es muy rico, es muy completo, y que se animen, luchando contra sus propios viejismos, porque los tenemos todos a esto, hagan de ella una aliada, una herramienta en favor de la construcción de una sociedad para todas las edades. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, por haber compartido este diálogo tan lindo con todas, pero un cariño muy especial a Mirta, la verdad que la quiero mucho también. Y nosotros los invitamos a todas y a todas a leer mucho más en dialogociudadano.fam.org.ar, como lo mostró bien Ariel Ariza, y si no también en la página de la FAM, se meten a la página web y allí está centralmente Diálogo Ciudadano, este nuevo espacio de comunicación. Gracias por haber estado, gracias por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias, fue un placer, realmente aprendimos un montón, y seguiremos porque tenemos negada la mirada esa, tenemos negada, no tenemos una voz directa, no tenemos una mirada directa, tenemos más miedos que conocimiento, así que seguiremos pidiéndoles consejos y reflexiones seguramente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. ¿Ya hemos salido de aire o no? No sé. Todavía no, todavía no. Ahí sí, ahí salimos del feo. Bueno, gracias. Qué buenas que son buenísimas. Son buenísimas. Somos charlatanas. No, son buenísimas. Son chicas
de alto impacto, de alto impacto. De alto impacto. Y además soy quiero tan una chica. noticia. Me da mucho miedo las arrugas, tengo mucho miedo de tener alguna. De que me aparezca una arruga y qué hacer ahí. Y Claro. ahora muchos botox utilizan mucho. Claro, no, hay que cuidarse, pero eso no quiere decir negar la etapa que uno vive. Yo estoy poniendo todas las fichas en la reencarnación, más que nada. Porque la vuelta ya no llego, pero... Está muy bien. No, muy, Bueno. muy agradecido, les digo Sí. sinceramente, sé que el tiempo de ustedes es valiosísimo. Mirta, es un gusto haber compartido este momento. Y Gracias. con Isolina, ella ya lo contó, somos amigos en los que la vida nos da estos regalos de ir encontrándonos en los roles. Vos te referiste bueno, a este espacio y a este momento, pero quiero que sepas que para toda FAM es un honor también recibirte como a Mirta, que dispongas un ratito de tu tiempo, y bueno, nos han regalado una experiencia, como lo dijo Kevin, tal cual, transformadora, porque toda herramienta que se nos acerca, que no tenemos con el compromiso con que ustedes la modelan, a nosotros nos da un potencial enorme, ¿eh? Y bueno, nos llevamos tu pedido, Marilina, y tu mirada, Mirta, así que enormemente agradecidos. No, agradecida soy yo, primero por permitirme estar en este encuentro con Isolina, que es una capa en el tema, y además porque ustedes se estén preocupando y ocupando del tema, que es así. El tema del adulto mayor, de las personas mayores, es sectorial, y no es ámbito general. Y ojalá algún día se llegue, como yo la vez pasada en una reunión que hizo la ministra del Ministerio de la Mujer, de Género y demás, Elizabeth, le planteé, le digo, el único planteo que te hago es que veo que se habla de las mujeres, pero no de las mujeres como adultas mayores, como personas mayores, no se la nombra, ya se la discrimina y entonces ella se sintió tan mal que dijo, vos sabés que yo me preocupo, tengo una estadística, pero tenés razón, tengo que incorporarlo al discurso, porque es como que es la adolescente, es la mujer de determinada edad, pero la persona mayor, la mujer adulta mayor, no está en el léxico, en el discurso de los funcionarios. Y entonces esas cosas, quizás yo soy muy obsesiva con mi tema. Está la diputada Jimena López, que siempre dice, Mirta, vos siempre tenés el latiguillo de los adultos mayores, bueno, porque es mi tema, y porque sí. noto que a nadie lo incorpora. Y es una cuestión, no es por maldad, sino es porque no es parte. Y el día que pase a ser parte, creo que vamos a cambiar como sociedad. Qué bueno. Sí, es así. Sí. Es así. Pero es verdad. No, un pequeño chimento off the record. Estuve el sábado participando de una actividad que organizó el movimiento la Revolución de las Viejas. Vieron que puso en marcha también la diputada Gabriela Cerruti. Bueno, y estuvo lindo, pero el objetivo finalmente era de buscar apoyo para un proyecto de ley que ella presentó de lucha contra el edadismo. Y entonces, claro, yo le dije, está muy bien, pero el edadismo y el viejismo, porque si no lo visibilizamos al viejismo, vamos a terminar hablando de la discriminación en razón de edad de personas que no son viejas. Claro. Y entonces que sí, que el trabajo, que si me echan a los 45, a ver, todo eso, la discriminación laboral por edad, hay muchos otros temas que ya han sido más o menos internalizados, pero lo del viejismo no. Y fíjense, una mujer que lidera un movimiento que se llama la Revolución de las Viejas y que no podía entender que tenía que hablar de edadismo y viejismo, porque si no, otra vez sopa. Así que miren todo lo que hay que hacer. Así que coincido con lo que dice Mirta, totalmente. Bueno, nos despedimos. Igual vamos a seguir en contacto, obviamente, sí. Y el tema no se no agota. No solo en contacto, sino a disposición de ustedes para Sí, todo lo obvio. que hacen, lo que entiendan que FAM puede, y yo en lo personal, cuenten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Yo ya les pido que difundan la maestría en Derecho de la Vejez, porque ese es un Obvio. espacio de capacitación Obvio. importante. Úsennos para difundir, y úsennos para difundir federalmente, porque nosotros estamos en todo el país. Sí. Y nos interesa este tema, y la ceguera paradigmática se rompe por machaque, por vía de machaque, así que me subo, digamos, el que hace la invitación es Ariel, yo me Sí. subo, pero es esa. Pero es que vos sos también el vehículo de comunicación de FAM. Ahí las chicas les van a enviar el mail con el acceso a Diálogo Ciudadano, reenvíenlo a quien ustedes quieran, por supuesto. Bárbaro. Y yo igual a Mirta ya se lo mandé también por WhatsApp. Qué bueno. Sí, y Mirta va a participar ahora en un seminario que estamos haciendo con Isabel en la UBA, que se llama Mujeres Mayores de América. Es muy lindo. Creo que la próxima le toca a Mirta, así que le vamos a pasar el flyer para donde se aproveche. Pero claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Bueno. Bueno, un beso. Muchas gracias. Chao, Gracias. gracias. Gracias.